Verdades del Reino. Este es su canal de YouTube, Verdades del Reino. El tema de hoy es el pacto que Dios hizo con David, parte 2. Así que vamos a estar analizando este tema ahorita. Vamos a abrir allí la palabra de Dios en San Lucas 1:32. Hablando del Mesías dice: este será grande y será llamado Hijo de Dios o Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Oiga, tremendo, ¿cierto? Si nosotros hacemos una comparación de estas 4 promesas que se dicen aquí de Jesús, nos vamos a dar cuenta que fueron las 4 promesas que se le prometieron a David allá en Segunda de Samuel. Vamos a leerlas para que usted se dé cuenta. Él edificará casa a mi nombre. Yo afirmaré para siempre su trono y su reino. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y será llamada tu casa reino eterno para siempre delante de tu rostro, y tu trono quedará estable para siempre. Esa fue la promesa que Jehová le hizo a David. Y si las comparamos con las de Lucas, son las mismas de Lucas. Engrandeceré tu nombre, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces las promesas que el Señor le hace a David se cumplen ¿en quién? En Cristo. Porque Cristo es ese descendiente de David en el cual se iban a cumplir todas las promesas. Para eso vino Cristo. Para que en él, que es la simiente de David, se cumplieran todas las promesas que Dios le había hecho a David, de que uno de su descendencia iría a ocupar su trono y que ese trono nunca tendrá fin. Entonces vamos ahí. Engrandeceré tu nombre, él será padre y yo seré su hijo, me edificará casa y su reino no tendrá fin. Jesús cumple todo eso, lo que se le había prometido a David. Claro, Jesús lo cumple en el plano espiritual. Tenemos que entender eso porque el reino de Dios no es espiritual. Fue algo que los apóstoles empezaron a entender después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo empezaron a entender con las enseñanzas de Pablo. Pero los apóstoles esperaban un reino físico. Ellos esperaban un reino físico, terrenal, porque estaban acostumbrados pues a los reinos terrenales. Pero el Señor venía a cumplir todo esto, pero en el ámbito espiritual. Porque Él es el que hace nueva todas las cosas. Nueva quiere decir que ya deja de ser material y pasa a ser espiritual. Un reino invisible, pues. Porque lo invisible es lo que permanece para siempre. Lo visible no. Lo visible se acaba. Usted me está viendo a mí, ¿cierto? Este Hernán carnal no va a permanecer para siempre. Pero el Hernán espiritual que está dentro de mí, que no se ve, ese sí va a permanecer para siempre. Entonces nosotros, al tener ya esto claro, nosotros podemos entender a nuestros amados futuristas que están esperando que el Mesías venga a reinar en la tierra literalmente por 1000 años. Oiga, qué contradicción más grande. El Señor había prometido que su reino sería un reino eterno que nunca tendría fin. Pero los futuristas dicen que va a venir a reinar por 1000 años solamente. ¿A quién le creo yo? Hombre, yo le creo a la palabra de Dios. Yo le creo a la palabra de Dios, que dice que su reino no tendrá fin. Ahora vamos a Lucas 17:20.
para que usted vea aquí y vaya usted comparando. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirás helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Como dice la propaganda, una leyenda por allá, dice: la sayona estaba entre ellos y no lo sabían. El reino de los cielos estaba entre ellos, pero como el reino de los cielos es invisible, espiritual, cuarta dimensión de la materia, nuestros ojos de la tercera dimensión de la materia no lo pueden ver. Entonces por eso el Señor le dice: eso no va a venir con advertencia. Para los que están esperando que va a venir la nueva Jerusalén y va a aterrizar como una nave extraterrestre, como un platillo volador, va a aterrizar y después más atrás va a venir Jesucristo montado en un caballo blanco, cabalgando como Simón Bolívar, y se va a parar en el monte de Jerusalén y el monte se va partiendo. Literalmente esperan eso. Eso es una advertencia. Cuando vean eso es porque ya el reino está llegando, ¿oyeron? Mis amados futuristas. Entonces, el Señor fue claro cuando dijo que el reino no vendría con advertencia. Ni dirán helo aquí o helo allí. Vamos al 6.1. Aconteció un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis esto? No es lícito hacer esto en día de reposo. Mire, no es apegados a la ley, apegados al rudimento judío. No es lícito. Respondiendo Jesús le dijo: ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre. Él y los que con él estaban, cómo entró a la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces aquí vemos cómo Cristo es figura de David, porque David era la sombra de Cristo, porque todo lo del Antiguo Testamento era sombra de lo que habría de venir. Entonces David es tipo de Cristo. David entra y come los panes de la proposición. Cristo en un día de reposo con sus apóstoles come espigas de trigo y todo eso. Los apóstoles no entendían que el cumplimiento de esa promesa o de ese pacto tenía que ser espiritual. Vuelvo y repito, después de su muerte y resurrección fue que ellos empezaron a entender un poco. Y eso con las enseñanzas de Pablo, porque Pablo es el que llega tumbando todos esos paradigmas y todos esos rudimentos judíos: imposición de manos, bautismo en agua, resurrección de los muertos, juicio eterno, obras muertas en la ley. Bueno, ahí está la lista en Hebreos 6:1 en adelante, léasela. Pablo es el que tumba todos estos rudimentos que tenía la iglesia primitiva. Porque si hubiera sido por Pedro, por Juan, por Santiago, no, todavía estuvieran circuncidando a la gente. Imagínense yo circuncidado a esta altura 50 generaciones después. Menos mal que llegó Pablo y acabó con todos esos rudimentos. Entonces ellos empiezan a entender, y Pedro ponía a alguien que le leyera ahí, porque dicen que Pedro no sabía leer, no sé si será verdad. Léeme ahí qué es lo que escribió Pablo. Y la persona le leía y pues, vuelve y léeme. Y le leía, otra vez léeme. Y dice: no, hombre, pero es que este hermano Pablo escribe unas cosas difíciles de entender. Claro, difíciles de entender para una mente que está habituada al ritual judío. Y viene Pablo con un mensaje liberador, a liberar de todos esos rituales judíos, incluyendo bautismos en agua y imposición de mano y todo eso. Entonces, cuando ya ellos empiezan a entender que la naturaleza del reino era espiritual, Él les habla a ellos como para que ellos entiendan
Pero nada, no entendía, hermano, porque es que la mente estaba habituada. Su conciencia lo juzgaba, porque la palabra conciencia quiere decir es con conocimiento. Entonces tu conciencia te acusa o te defiende según el conocimiento que te haya inculcado desde niño. Si a ti desde niño te dicen que comer mango es malo, que es pecado y que es pecado, tú llegas a una ciudad, llegas y ves a los hermanos comiendo mango y tú dices, se van a condenar. Como cuando yo llegué y vi a los hermanos tomando vino allá en Brasil. Yo, estos se van para el infierno porque están tomando vino. La conciencia de ellos no los acusa. Porque su conciencia está con conocimiento de lo que han hecho o de lo que están haciendo. Entonces Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, estos aferrados al mandamiento judío, claro, ¿cómo Pablo va a venir a predicar una cosa de esta? ¿Cómo Pablo va a venir a predicar una cosa de esta? Pero no se dan cuenta que Pablo fue el único apóstol que fue llamado en luz. Los demás apóstoles no fueron llamados en luz, fueron llamados en el rudimento de la ley. Entonces ellos, mis amados, si nosotros leemos el libro de Hechos, porque Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas. Entonces si nosotros leemos el libro de Hechos, el único tema que Jesús les enseñó durante 40 días antes de irse fue del reino. No les enseñó otro tema, sino el reino, el reino, el reino. Pero ellos creían que era un reino terrenal, ¿cierto? Y la palabra reino aparece 189 veces en el Nuevo Testamento. Y la palabra iglesia aparece 2 veces. O más bien Jesús habló 2 veces de la iglesia solamente. Entonces ellos le preguntan, por eso es que ellos le preguntan allá en el libro de Hechos, cuando están reunidos, ¿cierto? Ellos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El reino. ¿O restaurarás la casa a David? Porque esa era la promesa. Que iba a venir uno de la simiente de David, que iba a restaurar la casa y el reino de David. Esa era la promesa que ellos esperaban. 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo, no os toca a ustedes saber los tiempos. O sea, a ustedes no les toca saber los tiempos. Lo van a vivir, pero sin saberlo, porque es que no va a venir con advertencia, muchachos. Va a pasar como en el diluvio, ¿cierto? No entendieron, sino hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea que sí entendieron, pero y entendieron fue hasta que vino el diluvio y se los llevó. Así será el reino. Ustedes no van a entender, sino hasta que venga el Espíritu Santo y los llene de poder de lo alto. Mire, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Galilea y hasta lo último de la tierra prometida. Sí, porque ahí no aparece la palabra cosmos en el original. Aparece la palabra oikumene, que quiere decir tierra habitada. Entonces, Señor, con esto es que nos estás dando respuesta si vas a restaurar el reino, ¿sí o no? Restauración del reino, del griego basilea, reino basilea, que significa poder, autoridad. ¿Y qué era lo que le iba a dar el Espíritu Santo? Poder y autoridad. Es decir, que la respuesta a su pregunta estaba en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les va a dar poder, autoridad. Es decir, el Espíritu Santo les va a restaurar el reino que ustedes tanto esperan, pero en lo espiritual, no en lo físico. Porque es que mi reino no es de este mundo. Entiéndanme. Entiéndanme, por favor. Mi reino no es de este mundo. El 8, pero recibiréis poder, dinamum, dinamita. O sea, ustedes van a recibir la autoridad del reino cuando el Espíritu Santo venga. Ahí va a ser bueno, tendrán que entrar a nuestro canal de YouTube, ¿cierto?
la restauración de todas las cosas. ¿Cuándo fue la restauración de todas las cosas? Allí tengo una enseñanza titulada así. Entonces, cuando el Espíritu Santo venga, allí las cosas van a ser restauradas. Lo que ustedes tanto me han preguntado, lo que ustedes tanto han esperado, el Espíritu Santo le va a dar todo eso. Así que dejen ya de pensar en un reino terrenal, por favor, muchachos. Dejen de andarse peleando por un reino terrenal. 20:41, entonces le dijeron, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en su libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. Bueno, y el Señor ya no puso a todos sus enemigos por estrado de sus pies. El último enemigo que fue destruido fue la muerte. Él lo venció con su resurrección. Así como la muerte entró por un hombre, la vida entró por un hombre también. Ya nosotros no morimos espiritualmente, ya no tenemos esa separación espiritual. La Biblia dice que Cristo vino a vencer la muerte. La muerte reinó hasta Moisés, o sea, hasta la ley, pues, dice en Romanos. Y por allá en Timoteo dice, Él sacó a la vida la luz y la inmortalidad por medio del Evangelio. Tú y yo ya no vamos al Seol. Nosotros nos morimos inmediatamente a la presencia de Cristo. Eso es tener vida eterna. Y Él dijo, el que cree en mí no morirá eternamente. La palabra muerte viene del griego thanatos, que significa separación. El que cree en mí ya no será separado eternamente al Seol a esperar, no. El que cree en mí, como dice Pablo, ausentes del cuerpo, presentes a Cristo inmediatamente. Ese es uno de los 7 misterios que Cristo el resucitado le reveló a Pablo. Allí en el canal de YouTube también lo puede conseguir, esa enseñanza. Entonces, ¿cómo así que iba a ser hijo de David? Bueno, para el año que viene ya vamos a dar esta enseñanza. ¿Cómo es que Jesús es descendiente de David? Porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es descendiente de David. Y el que da descendencia de tribu es el hombre. El que venía de la tribu de David, de la descendencia de David, era José, el marido de María. Pero eso lo vamos a ver el próximo año. Ya este año me quedan 2 sábados, porque el mes de diciembre no voy a poder transmitir por cuestiones laborales. 22-24. 22-24. Entonces ellos comenzaron a discutir y hubo entre ellos quién había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que gobiernan sobre ellas, mas no así será entre vosotros, el mayor como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Obviamente el que se sienta a la mesa, ¿cierto? Entonces nosotros, si entendemos todas las palabras y las estudiamos, las que Jesús habló, nosotros vamos a llegar a una conclusión, que en Jesús, así como David se sentaba a la mesa y mandaba, así Jesús también se sentó en el trono de David a reinar espiritualmente, eternamente y para siempre. 24-21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además todo esto, hoy ya es el 3er día que ha acontecido esto. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto visiones de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Él venció la muerte. ¿Cierto? Y mira aquí. Nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir o el que habría de restituir el reino. Y no sabían que ya el reino había sido restituido en lo material.
no en lo material, sino en lo espiritual. Porque ahí está la promesa de Daniel. Ahí está la agenda que tenía que cumplir el Mesías. Por eso es que según San Lucas 21:22, todo está cumplido. El Antiguo Testamento no falta nada por cumplirse. Porque Jesucristo dijo, estos son días de retribución, para que se cumpla todo lo que está escrito. ¿Y qué era lo que estaba escrito? Todo el Antiguo Testamento. Entonces, después de la resurrección, ellos empiezan a entender las cosas, el sacrificio, el simbolismo del Antiguo Testamento, la sombra del Viejo Testamento y la figura en el Nuevo Testamento. Porque mira algo importante, en el Viejo Testamento, los corderos sacrificados en la Pascua, o más bien el cordero pascual, moría y los pecados eran perdonados, pero hasta ahí. Quiere decir esto que si Jesús hubiera muerto y no hubiera resucitado, nuestros pecados hubieran sido perdonados. Si Él hubiera muerto y no hubiera resucitado, nuestros pecados igualitos de toda la humanidad hubieran sido perdonados, pero no tuviéramos vida eterna. Es que lo que nos garantiza a nosotros la vida eterna es que no solamente que Él murió, sino que resucitó. Su muerte fue para perdón de pecados solamente. Pero los corderos en el viejo pacto no resucitaban. Pero este sí resucitó. O sea, como este resucitó, nos garantiza vida eterna. Y vida eterna significa esto, que usted sale de este cuerpo y sigue viviendo en el cuerpo espiritual inmediatamente. En fracciones de segundo. Cuando entendemos el misterio de la resurrección. Pero nosotros no esperamos una muerte y una resurrección física. Nosotros lo que esperamos es una regeneración. Este cuerpo va al polvo y allí se queda para siempre. Eso no se vuelve a parar más nunca de ahí. ¿Qué es lo que es tomado? Bueno, el hombre espiritual que hay dentro de nosotros, el hombre interior, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestro espiritual, nuestra energía, como usted lo quiera llamar. Como usted lo quiera llamar. Ese es el que es tomado, porque es que esta carne para nada aprovecha. El apóstol Pablo dice, esta carne para nada aprovecha. Por lo tanto, esta carne va al sepulcro, se queda allí en el sepulcro y no se vuelve a parar más nunca. Se vuelve allí, queda en el polvo, pues. Esa no fue la promesa que Dios le hizo al hombre. Polvo eres y al polvo volverás, listo, más nada. Ahí no hay más nada. ¿Qué es lo que es tomado? El Hernán espiritual que está en mí es el que es arrebatado. Ya yo esto lo he explicado una y otra vez. Porque dicen, dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Entonces dicen, mira el arrebatamiento. Está Juana y María moliendo en un molino. Juana será tomada y María será dejada. Mentira. Eso no es así. Vaya y investigue cuántas mujeres molían en un molino. La que va a estar moliendo en un molino es una sola. Juana sola va a estar moliendo en un molino. Pero dentro de esa Juana terrenal va a haber una Juana espiritual. Su alma, su cuerpo interior, su espíritu. Entonces, ¿qué va a suceder con esa Juana espiritual que está dentro de la Juana terrenal, que es el cuerpo que se ve? Bueno, cuando se muere esa Juana, la Juana terrenal será dejada y la Juana espiritual será tomada. Porque es que nosotros somos seres duales, somos materia y energía. La materia es indestructible, ¿cierto? La indestructibilidad de la materia, ya no sé cómo se dice la palabra, indestructibilidad de la materia. Y la preservación de la energía. La materia ni se crea ni se destruye, solamente cambia de estado. Y la energía no se gasta ni se destruye, solo se preserva, cambia de moción a temperatura, de temperatura a electricidad, pero se mantiene.
Entonces la materia orgánica, que es nuestro cuerpo, queda aquí para siempre. ¿Y qué es lo que sube a darle cuenta a Dios? Nuestra alma, nuestro espíritu, el hombre interior del que habló el apóstol Pablo. Entonces cuando Cristo viene y restaura el reino, Él no lo restaura para un montón de gentes terrenales que están en carne. Él lo restaura para nuestro espíritu, para nuestra alma, para que nosotros reinemos con Él en espíritu. Porque es que esta vida aquí es temporal, máximo uno dura 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, los más robustos. Entonces daría tristeza que una persona que dure 30, 40 años vivo aquí no pueda disfrutar del reino. Pues. Porque aquí están esperando, según los futuristas, un reino físico, que Jesús va a venir montado en un caballo y como si él fuera el zorro, pues. Llegó el zorro. ¿Ah? Por favor, todo esto es simbólico, amados, todo es simbólico. Entonces cuando nosotros entendemos que ya Él restituyó el reino, según Daniel, porque Daniel dice, en los días de aquellos reyes, ¿de cuáles reyes? De aquellos 10 reyes romanos, el Dios de los cielos vendrá e instalará su reino, un reino que no tendrá fin. Y Jesús cuando vino, ¿qué dijo? El reino está entre vosotros, el reino ha llegado a vosotros. Pero la mayoría de los pentecostales, amados, amigos míos, no creen esto, que el reino, no, el reino no está aquí. Él va a venir a reinar en un caballo, pero todavía no es. Hombre, dejen de ser tan mediocres mentalmente. Vamos a expandir nuestra mente, vamos a renovar nuestra mente, como dijo el apóstol Pablo. Renovaos pues en el espíritu de vuestro entendimiento. Es aquí donde nos tenemos que renovar. En nuestro hombre interior, que es nuestra mente. Es allí donde nos tenemos que renovar. Dice, de la mano del Seol lo redimiré. Vamos a leer aquí en Hechos. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay hombres que se hacen llamar ministros del nuevo pacto y detienen la verdad. Esta verdad que predicó Pablo. Ahí la detienen. La detienen. ¿Por qué? Porque el sistema religioso no quiere que tú te enteres de estas verdades. Por eso nuestro canal de YouTube se llama Verdades del Reino. Porque aquí le decimos las verdades como está escrita en la palabra. No como las tergiversó el sistema religioso. Inventando que Él va a venir, que una noche tú vas a ir manejando la moto y te vas a desaparecer y vas a ir volando y va a caer la ropa. Eso es pura mentira. El único que yo he visto volando por ahí es a Superman. El arrebatamiento es espiritual. El día que tú te mueras, tu cuerpo va a la sepultura y tu alma es arrebatada. Listo, no pasa nada. Pero deje el sistema religioso, deje de estar engañando a la gente. Que los aviones se van a chocar, que los carros se van... Porque el piloto es evangélico y se va a ir volando. Como cucú en una nube. Por favor, dejemos esa mente de película de Hollywood que nos ha metido el sistema religioso. El reino es espiritual. Y el apóstol Pablo habla que tenemos que reinar en vida. En vida tenemos que reinar. Entonces, cuando él dice, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas, es porque él cambia de lo terrenal a lo espiritual. Mire lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, primero es lo terrenal y después lo espiritual. Porque lo terrenal, lo que se ve, no permanece para siempre. Pero lo espiritual, que no se ve, eso sí permanece para siempre. ¿Y el reino de Dios qué es? El reino de Dios es espiritual, es invisible a los ojos de la tercera dimensión de la materia. Solo se ve cuando tú te mueras.
Y ya dejen de ver con estos ojos físicos, como dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Mire que no dicen un cerrar y abrir de ojos. ¿Por qué? Porque usted lo primero que hace cuando usted se muere es abrir sus ojos espirituales. Y luego cierra los ojos físicos. Hay unos que se quedan con los ojos físicos abiertos. Por eso Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Tú abres tus ojos espirituales, eres arrebatado, y después estos ojos, si se quieren cerrar, que se cierren. Eso no es problema. Ya yo fui arrebatado. No le veo problema a eso. 1 Corintios 15, 25. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Y qué le dijo Dios allá a David? Le dijo, yo te daré descanso y tú pondrás a todos tus enemigos debajo de tus pies. Cuando ya yo te haya dado reposo de todos tus amigos, uno de tu casa, uno de tu columna, uno de tu simiente, te va a suceder. Y va a tomar el reino para siempre, hablando de Cristo. ¿Se da cuenta? Esto no nos lo explican a nosotros en la iglesia, porque es que en la escuela dominical está prohibido levantar la mano, como en la iglesia primitiva, que dice la Biblia que se reunían y uno o dos hablaban y los demás juzgaban. Ahora no, ahora uno solo se para ahí en el púlpito y predica y dice, la Biblia dice esto, y traigan los diezmos, traigan la ofrenda, vengan a ayunar, vengan a orar, vengan a vigilar, vamos a pintar el templo, vamos a... Como si el templo fueran las cuatro paredes. Y todo el mundo tiene que decir amén, así es, sí señor. Y el que proteste va para cuarentena en disciplina. Se han enseñoreado de la grey de Dios. Por favor, nosotros tenemos que darle cuenta personales a Dios, no a ningún hombre. Así que, mis amados, el Señor ya venció al último enemigo, que era la muerte. Porque nadie había podido resucitar del sepulcro y quedarse vivo para siempre. Nadie. Las 9 resurrecciones que aparecen en la Biblia, todos 9 volvieron a morir. Pero Cristo resucitó y no volvió a morir. Entonces nosotros no tenemos que ser, nuestra cabeza representante no tiene que ser Adán el terrenal, sino Cristo, el segundo Adán, que es el que da vida. Segunda de Samuel 7:1. Segunda de Samuel 7:1. Perdón, 7, desde el 11 en adelante, 12. Cuando tus días sean cumplidos y tú duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él me edificará casa a mí. No está hablando de Salomón, está hablando de Cristo. Bueno, ¿y acaso él no lo dijo? Pues? Él, mire, en la Nueva Jerusalén dice, en la Nueva Jerusalén no había templo, porque el Cordero, Cristo, era el templo. Tremendo, ¿cierto? Y yo no sé los futuristas cómo no entienden esto. Cristo ya está en el trono de David. No se pongan a estar esperando de que tiene que venir el 666, que tiene que venir esto y que después va a venir Cristo en un caballo. No se pongan a andar creyendo en películas de Hollywood, amado. Ya Cristo está reinando en el trono de David, porque la promesa era que el trono jamás quedaría sin sucesor. Porque si Cristo no está reinando, entonces el trono tiene 2000 años y está desocupado. Cristo vino y instaló su reino. Salmo 16:10. Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Vamos a ir avanzando, que el tiempo va corriendo. Hechos 2:25. Porque Dios dice de David: veía al Señor siempre delante de mí, pues está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró. Y el 29.
Varones o hermanos, ¿qué os se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue su sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy? Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Mire, aquí Lucas lo deja bien claro. Y yo no sé por qué los futuristas están esperando todavía que Él venga y se siente en el trono. Literalmente. Yo no sé cómo irán a hacer para construir un trono ahí en Jerusalén, porque ahí están los musulmanes. Y eso no van a permitir que le tumben la mezquita de Omar que tienen ellos ahí, donde estaba el templo antiguo. Amado, ya Él está sentado en el trono. Ya Él está reinando. 38, por esto es que Pedro le dice así, contándole la historia de que el que ellos crucificaron era el Cristo. Y para entrar a participar del aposento alto, de esa fiesta, ellos tenían que purificarse, es decir, bautizarse con ese pecado que habían matado al Mesías. Ellos no podían entrar a participar de la fiesta de Pentecostés. Entonces Pedro le dice, bueno, ahora que se vayan a bautizar, ahora que se vayan a purificar para entrar a participar de la fiesta de Pentecostés, háganlo en el nombre de Jesús, el que ustedes crucificaron, para que sus pecados sean perdonados y puedan entrar a participar. Porque si no, no pueden entrar a participar porque están impuros, porque ustedes mataron a Cristo. Entonces la iglesia se ha agarrado de esos textos y todo el que llega al evangelio dice, venga, vamos a bautizar al hombre, pero eso no se te dijo a ti. Aplíquele las 5 reglas de interpretación hermenéutica. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Y dónde lo dijo? Eso no fue para mí. Yo estoy 50 generaciones después. Esto fue para ellos, los que estaban allí, los que iban a participar de esta fiesta. Tenían que purificarse. Tenían que hacer las mixbahs, que llamaban en hebreo. Entonces Pedro le dice, eso es a ellos, eso no es para nosotros. Pero el sistema religioso nos lo ha clavado a nosotros. Y las personas, como muy poco les gusta estudiar, entonces lo que hacen es obedecer. Mateo 1:17. De manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14. De David hasta la deportación de Babilonia, 14. De la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Ahí está bien claro. ¿Por qué habla de estos 3 acontecimientos? Vamos a ver en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar la sombra. Deuteronomio 30. Del 1 al 6, mire lo que dice. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, todas estas bendiciones y la maldición, puesto que yo he puesto delante de ti, y te convirtiere a Jehová tu Dios y obedecieres, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, oiga, hablando de la cautividad de Babilonia. Vendrá misericordia a ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos que te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Y mire, aquí hay una promesa apuntando al futuro, dice el 6, y circuncidará Jehová Dios tu corazón. Es la primera vez que se habla de la circuncisión del corazón. Lo que Cristo iba a venir a hacer. Cristo no iba a venir a circuncidar físicamente a nadie. Él iba a circuncidar nuestro corazón. Él no iba a ponernos las leyes en este libro que nosotros tenemos hoy en día y que se llama Biblia, ¿no? Este libro mañana lo pueden mandar a recoger si les da la gana. A mí me da igual. Cristo no vino a escribir sus leyes en unas tablas. Cristo vino a escribir sus leyes en nuestra mente y en nuestros corazones. Le decía yo a un hermano, ¿dónde que van a recoger la Biblia? Bueno, yo soy el primero que voy a hacer la fila, pues. Para entregar una, tengo como 7 por ahí, todavía conservo. Así que, mis amados, Cristo vino a cumplir todas las promesas que se le hicieron a David.
Y si usted analiza los pactos del Antiguo Testamento y los compara con Cristo, en Cristo se cumplen todas las promesas que se le hicieron a Noé, que se le hicieron a Abraham, que se le hicieron a David. Cristo las cumple todas. Así que les quiero dejar hasta aquí esta segunda parte del pacto davídico. Vamos a finalizar con estas enseñanzas de los pactos. Nos falta todavía el nuevo pacto, que es el último de los pactos, de los 4 grandes pactos que aparecen en la palabra de Dios. Así que bendecidos con toda bendición.